Evangelio de San Lucas. Advertencia. San Lucas era natural de Antioquía y médico, como nos dice San Pablo. Fue discípulo de este apóstol, a quien acompañó en los viajes. Así le llama su estimado, y dice que es la gloria de Jesucristo y que es alabado en toda la iglesia por su evangelio. Escribió este en griego hacia el año 63, añadiendo a lo que habían dicho San Mateo y San Marcos, en especial lo perteneciente al nacimiento de San Juan Bautista y a la infancia de Jesucristo. San Lucas. Prólogo. Capítulo 1. Ya que muchos han emprendido ordenar la narración de los sucesos que se han cumplido entre nosotros, conforme nos lo tienen referidos aquellos mismos que desde su principio han sido testigos de vista y ministros de la palabra evangélica, parecióme también a mí, después de haberme informado de todo exactamente desde su primer origen, escribírtelos por su orden, oh dignísimo Teófilo, a fin de que conozcas la verdad de lo que se te ha enseñado. Concepción del Bautista. Siendo Herodes rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abia, cuya mujer, llamada Isabel, era del linaje de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios, guardando como guardaban todos los mandamientos y leyes del Señor irreprensiblemente, y no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y ambos eran además de edad avanzada. Sucedió pues que, ejerciendo las funciones del sacerdocio por su turno, le cupo en suerte, según el estilo que había entre los sacerdotes, entrar en el templo del Señor a ofrecer el incienso, y todo el concurso del pueblo estaba orando fuera durante la oblación del incienso. Entonces se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, con cuya vista se estremeció Zacarías y quedó sobrecogido de espanto. Mas el ángel le dijo: No temas, Zacarías, pues tu oración ha sido bien despachada, y tu mujer, Isabel, dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan, el cual será para ti objeto de gozo y de júbilo. Y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque ha de ser grande en la presencia del Señor. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y será lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios suyo, delante del cual irá él revestido del Espíritu y de la virtud o celo de Elías, para reunir los corazones de los padres o patriarcas con los de los hijos, y conducir los incrédulos a la prudencia y fe de los antiguos justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. Y Zacarías respondió al ángel: ¿Por dónde podré yo certificarme de eso? Porque ya soy viejo y mi mujer de edad muy avanzada. El ángel replicándole dijo: Yo soy Gabriel, que asistió al trono de Dios, de quien he sido enviado a hablarte y a traerte esta feliz nueva. Y desde ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por cuanto no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entretanto estaba el pueblo esperando a Zacarías y maravillándose de que se detuviese tanto en el templo. Salido, en fin, no podía hablarles palabra, de donde conocieron que había tenido en el templo alguna visión. Él procuraba explicarse por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, Isabel, su esposa, concibió y estuvo 5 meses oculta, diciendo para consigo: Esto ha hecho el Señor conmigo, ahora que ha tenido a bien borrar mi oprobio delante de los hombres. La Anunciación. Estando ya Isabel en su 6º mes, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo:
Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Al oír tales palabras, la Virgen se turbó y púsose a considerar qué significaría una tal salutación. Y el ángel le dijo: Oh María, no temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Sábete que has de concebir en tu seno, y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, al cual el Señor Dios dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿Cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco, ni jamás conoceré varón alguno. El ángel en respuesta le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, por cuya causa el fruto santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llamaba estéril, hoy cuenta ya el 6º mes, porque para Dios nada es imposible. Entonces dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y enseguida el ángel, desapareciendo, se retiró de su presencia. La visitación. Por aquellos días partió María y se fue apresuradamente a las montañas de Judea, a una ciudad de la tribu de Judá. Y habiendo entrado en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Lo mismo fue oír Isabel la salutación de María, que la criatura dar saltos de placer en su vientre. E Isabel se sintió llena del Espíritu Santo, y exclamando en alta voz dijo a María: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues lo mismo fue penetrar la voz de tu salutación en mis oídos, que dar saltos de júbilo la criatura en mi vientre. Bienaventurada tú que creíste, que se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y María dijo: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu está transportado de gozo en el Dios, Salvador mío, porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava. Por lo tanto, ya desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es santo, y cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Hizo alarde del poder de su brazo, deshizo las miras del corazón de los soberbios, derribó del solio a los poderosos y ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, acogió a Israel, su siervo, según la promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, por los siglos de los siglos. Y detúvose María con Isabel cosa de 3 meses, y después se volvió a su casa. Nacimiento y circuncisión del precursor. Entretanto le llegó a Isabel el tiempo de su alumbramiento, y dio a luz un hijo. Supieron sus vecinos y parientes la gran misericordia que Dios le había hecho, y se congratulaban con ella. El día 8 vinieron a la circuncisión del niño, y llamábanle Zacarías, el nombre de su padre. Pero su madre, oponiéndose, dijo: No, sino que se ha de llamar Juan. Dijéronle: ¿No ves que nadie hay en tu familia que tenga ese nombre? Al mismo tiempo preguntaban por señas al padre del niño cómo quería que se llamase. Y él, pidiendo la tablilla o recado de escribir, escribió así: Juan es su nombre, lo que llenó a todos de admiración. Y al mismo punto recobró el habla, y usó de la lengua, y empezó a bendecir a Dios, con lo que un santo temor se apoderó de todas las gentes comarcanas, y divulgáronse todos estos sucesos por todo el país de las montañas de Judea, y cuantos le oían, los meditaban en su corazón, diciéndose unos a otros: ¿Quién pensáis ha de ser ese niño?
porque la mano del Señor estaba con él. Además de que Zacarías su padre quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, según lo tenía anunciado por boca de sus santos profetas, que han florecido en todos los siglos pasados, para librarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos aquellos que nos aborrecen, ejerciendo su misericordia con nuestros padres y teniendo presente su alianza santa, conforme al juramento con que juró a nuestro padre Abraham, que nos otorgaría la gracia de que, libertados de las manos de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, con verdadera santidad y justicia ante su acatamiento todos los días de nuestra vida. Y tú, oh niño, serás llamado el profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, enseñando la ciencia de la salvación a su pueblo, para que obtenga el perdón de sus pecados, por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, que ha hecho que ese sol naciente haya venido a visitarme de lo alto del cielo, para alumbrar a los que yacen en las tinieblas y en la sombra de la muerte, para enderezar nuestros pasos por el camino de la paz. Mientras tanto, el niño iba creciendo y se fortalecía en el espíritu, y habitó en los desiertos hasta el tiempo en que debía darse a conocer a Israel. Nacimiento y circuncisión del Salvador. Capítulo 2. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto mandando empadronar a todo el mundo. Este fue el primer empadronamiento hecho por Cirino, gobernador de la Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a la ciudad de su estirpe. José, pues, como era de la casa y familia de David, vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, la cual estaba encinta. Y sucedió que hallándose allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y envolvióle en pañales, y recostóle en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Estaban velando en aquellos contornos unos pastores, y haciendo centinela de noche sobre su grey, cuando de improviso un ángel del Señor apareció junto a ellos, y cercólos con su resplandor una luz divina, lo cual los llenó de sumo temor. Díjoles entonces el ángel: No tenéis que temer, pues vengo a daros una nueva de grandísimo gozo para todo el pueblo, y es que hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor nuestro. Y sirvaos de señal que hallaréis al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al punto mismo se dejó ver con el ángel un ejército numeroso de la milicia celestial, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en lo alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Luego que los ángeles se apartaron de ellos y volaron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vamos hasta Belén y veamos este suceso prodigioso que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño reclinado en un pesebre, y viéndole se certificaron de cuanto se les había dicho de este niño, y todos los que supieron el suceso se maravillaron, igualmente de lo que los pastores les habían contado. María conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón. En fin, los pastores se volvieron, no cesando de alabar y glorificar a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, según de antemano les había sido anunciado. Llegado el día octavo, en que debía ser circuncidado el niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel antes que fuese concebido. Presentación en el templo. Cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor,
y para presentar la ofrenda de un par de tórtolas o 2 palominos, como está también ordenado en la ley del Señor. Había a la sazón en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios llamado Simeón, el cual esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. El mismo Espíritu Santo le había revelado que no había de morir antes de ver al Cristo o ungido del Señor. Así vino inspirado de él al templo, y al entrar con el niño Jesús sus padres para practicar con él lo prescrito por la ley, tomándole Simeón en sus brazos, bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, saca en paz de este mundo a tu siervo, según tu promesa, porque ya mis ojos han visto al Salvador que nos has dado, al cual tienes destinado para que, expuesto a la vista de todos los pueblos, sea luz brillante que ilumine a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Su padre y su madre escuchaban con admiración las cosas que de él se decían. Y Simeón bendijo a entrambos y dijo a María su madre: Mira, este niño está destinado para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para ser el blanco de las contradicciones, y una espada traspasará tu propia alma, para que se descubran los pensamientos ocultos en los corazones de muchos. Vivía entonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era ya de edad muy avanzada, y la cual, casada desde la flor de ella, vivió con su marido 7 años, y habíase mantenido viuda hasta los 84 de su edad, no saliendo del templo y sirviendo en él a Dios día y noche con ayunos y oraciones. Esta, pues, sobreviniendo a la misma hora, alababa igualmente al Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Y María y José con el niño Jesús, cumplidas todas las cosas ordenadas en la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Jesús entre los doctores. Entretanto, el niño iba creciendo y fortaleciéndose lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén por la fiesta solemne de la Pascua. Y siendo ya el niño de 12 años cumplidos, habiendo subido a Jerusalén, según solía en aquella solemnidad, acabados aquellos días cuando ya se volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen. Antes bien, persuadidos de que venía con alguno de los de su comitiva, anduvieron la jornada entera buscándole entre los parientes y conocidos. Mas como no le hallasen, retornaron a Jerusalén en busca suya. Y al cabo de 3 días de haberle perdido, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, a quienes escuchaba y preguntaba. Y cuantos le oían, quedaban pasmados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle, pues, sus padres quedaron maravillados. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos andado buscando. Y él les respondió: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi padre? Mas ellos, por entonces, no comprendieron el sentido de su respuesta. Enseguida se fue con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto, y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, entre tanto, crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Capítulo 3. Ministerio de Juan Bautista. El año 15 del imperio de Tiberio César, gobernando Poncio Pilato la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilino, hallándose de sumos sacerdotes Anás y Caifás, el Señor hizo entender su palabra a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, el cual vino por toda la ribera del Jordán predicando un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras o vaticinios del profeta Isaías. Se oirá la voz de uno que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor,
enderezad sus sendas, todo valle será terraplenado, todo monte y cerro allanado, y así los caminos torcidos serán enderezados y los escabrosos igualados, y verán todos los hombres la salvación enviada por Dios. Y decía Juan a las gentes que venían a recibir su bautismo: Oh raza de víboras, ¿quién os ha enseñado que así podréis huir de la ira de Dios que os amenaza? Haced frutos dignos de penitencia y no andéis diciendo: tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que de estas piedras puede hacer Dios nacer hijos de Abraham. La segura está ya puesta a la raíz de los árboles, así que todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y preguntándole las gentes: ¿qué es lo que debemos pues hacer?, les respondía diciendo: el que tiene 2 vestidos, dé al que no tiene ninguno, y haga otro tanto el que tiene que comer. Vinieron asimismo publicanos a ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿y nosotros qué debemos hacer para salvarnos? Respondióles: no exijáis más de lo que os está ordenado. Preguntábanle también los soldados: ¿y nosotros qué haremos? A estos dijo: no hagáis extorsiones a nadie, ni uséis del fraude, y contentaos con vuestras pagas. Mas opinando el pueblo que quizá Juan era el Cristo, y prevaleciendo esta opinión en los corazones de todos, Juan la rebatió diciendo públicamente: yo en verdad os bautizo con agua, pero está para venir otro más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Tomará en su mano el bieldo y limpiará su era, metiendo después el trigo en su granero y quemando la paja en un fuego inextinguible. Muchas cosas además de estas anunciaba al pueblo con las exhortaciones que le hacía. Y como reprendiese al tetrarca Herodes por razón de Herodías, mujer de su hermano Filipo, y con motivo de todos los males que había hecho, añadió Herodes a todos ellos el de poner a Juan en la cárcel. En el tiempo en que concurría todo el pueblo a recibir el bautismo, habiendo sido también Jesús bautizado y estando en oración, sucedió el abrirse el cielo y bajar sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como de una paloma. Y se oyó del cielo esta voz: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo puestas todas mis delicias. Genealogía de Jesús. Tenía Jesús al comenzar su ministerio cerca de 30 años, hijo, como se creía, de José, el cual fue hijo de Elí, que lo fue de Matat. Este fue hijo de Leví, que lo fue de Melquí, que lo fue de Jame, que lo fue de José. José fue hijo de Matatías, que lo fue de Amós, que lo fue de Nahum, que lo fue de Esli, que lo fue de Naje. Este fue hijo de Maat, que lo fue de Matatías, que lo fue de Semeí, que lo fue de José, que lo fue de Judas. Judas fue hijo de Joanán, que lo fue de Resa, que lo fue de Zorobabel, que lo fue de Salatiel, que lo fue de Nerí. Nerí fue hijo de Melqui, que lo fue de Adi, que lo fue de Cosán, que lo fue de Elmadán, que lo fue de Er. Este fue hijo de Jesús, que lo fue de Eliezer, que lo fue de Jorim, que lo fue de Matat, que lo fue de Leví. Leví fue hijo de Simeón, que lo fue de Judas, que lo fue de José, que lo fue de Jonás, que lo fue de Eliakim. Este lo fue de Melea, que lo fue de Mena, que lo fue de Matata, que lo fue de Natán, que lo fue de David. David fue hijo de Jesé, que lo fue de Obed, que lo fue de Booz, que lo fue de Salmón, que lo fue de Naasón. Naasón fue hijo de Aminadab, que lo fue de Aram, que lo fue de Esrom, que lo fue de Fares, que lo fue de Judá. Judá fue hijo de Jacob, que lo fue de Isaac, que lo fue de Abraham, que lo fue de Tare, que lo fue de Nacor. Nacor fue hijo de Saruc, que lo fue de Ragau, que lo fue de Farec, que lo fue de Eber, que lo fue de Salé. Salé fue hijo de Cainán, que lo fue de Arfaxad, que lo fue de Sem, que lo fue de Noé, que lo fue de Lamec.
Lamec fue hijo de Matusalén, que lo fue de Enoc, que lo fue de Jared, que lo fue de Malaleel, que lo fue de Cainán. Cainán fue hijo de Enos, que lo fue de Set, que lo fue de Adán, el cual fue criado por Dios. Capítulo 4. Jesús tentado en el desierto. Jesús, pues, lleno del Espíritu Santo, partió del Jordán y fue conducido por el mismo Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días, y allí era tentado del diablo, en los cuales días no comió nada, y al cabo de ellos tuvo hambre. Por lo que le dijo el diablo: si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Respondióle Jesús: escrito está, no vive de solo pan el hombre, sino de todo lo que Dios dice. Entonces el diablo le condujo a un elevado monte y le puso a la vista en un instante todos los reinos de la redondez de la tierra, y díjole: yo te daré todo este poder y la gloria de estos reinos, porque se me han dado a mí, y los doy a quien quiero. Si tú quieres, pues, adorarme, serán todos tuyos. Jesús en respuesta le dijo: escrito está, adorarás al Señor Dios tuyo, y a Él solo servirás. Y llevóle aún a Jerusalén, y púsole sobre el pináculo del templo, y díjole: si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito que mandó a sus ángeles que te guarden, y que te lleven en las palmas de sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le replicó: dicho está también, no has de tentar al Señor Dios tuyo. Acabadas todas estas tentaciones, el diablo se retiró de él hasta otro tiempo. Jesús rechazado en Nazaret. Entonces Jesús, por impulso del Espíritu Santo, volvió a Galilea y corrió luego su fama por toda la comarca. Él enseñaba en sus sinagogas y era estimado y honrado de todos. Habiendo ido a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, el día de sábado en la sinagoga, y se levantó para encargarse de la lectura. Fuele dado el libro del profeta Isaías, y en abriéndole halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor reposó sobre mí, por lo cual me ha consagrado con su unción divina, y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a curar a los que tienen el corazón contrito, a anunciar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, a soltar a los que están oprimidos, a promulgar el año de las misericordias del Señor o del jubileo y el día de la retribución. Y arrollado el libro, entregóselo al ministro y sentóse. Todos en la sinagoga tenían fijos en él los ojos, y comenzó diciendo: hoy queda cumplida esta profecía, al oírme vosotros. Y todos le daban elogios, y estaban pasmados de las palabras tan llenas de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿no es este el hijo de José? Díjoles él: sin duda que me aplicaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todas las grandes cosas que has hecho en Cafarnaúm, hazlas también aquí en tu patria. Mas añadió luego: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Por cierto, os digo que muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo sin llover 3 años y 6 meses, siendo grande el hambre por toda la tierra. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino que lo fue a una mujer viuda en Sarepta, ciudad gentil del territorio de Sidón. Había asimismo muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado por este profeta, sino que lo fue Naamán, natural de Siria. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga montaron en cólera, y levantándose alborotados, le arrojaron fuera de la ciudad, y condujéronle hasta la cima del monte, sobre el cual estaba su ciudad edificada, con ánimo de despeñarle. Pero Jesús, pasando por medio de ellos, iba su camino. Cura a un endemoniado. Y bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, donde enseñaba al pueblo en los días de sábado, y estaban asombrados de su doctrina,
porque su modo de predicar era de gran autoridad y poderío. Hallábase en la sinagoga cierto hombre poseído de un demonio inmundo, el cual gritó con grande voz diciendo: «Déjanos en paz. ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, oh Jesús Nazareno? ¿Has venido a exterminarnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios». Mas Jesús, increpándole, le dijo: «Enmudece y sal de ese hombre». Y el demonio, habiéndolo arrojado al suelo en medio de todos, salió de él sin hacerle daño alguno. Con lo que todos se atemorizaron, y conversando unos con otros decían: «¿Qué es esto? Él manda con autoridad y poderío a los espíritus inmundos y van fuera». Con esto se iba esparciendo la fama de su nombre por todo aquel país. Cura a la suegra de Pedro y a otros. Y saliendo Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Hallábase la suegra de Simón con una fuerte calentura, y suplicáronle por su alivio. Y él, arrimándose a la enferma, mandó a la calentura que la dejase, y la dejó libre. Y levantándose entonces mismo de la cama, se puso a servirles. Puesto el sol, todos los que tenían enfermos de varias dolencias se los traían, y él los curaba con poner sobre cada uno las manos. De muchos salían los demonios gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y con amenazas les prohibía decir que sabían que él era el Cristo. Y partiendo luego que fue de día, se iba a un lugar desierto, y las gentes le anduvieron buscando, y no pararon hasta encontrarle. Y hacían por detenerle, no queriendo que se apartase de ellos. Mas él les dijo: «Es necesario que yo predique también a otras ciudades el evangelio del reino de Dios, pues para eso he sido enviado». Y así andaba predicando en las sinagogas de Galilea. Capítulo 5. Pesca milagrosa. Sucedió un día que, hallándose Jesús junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaban alrededor de él, ansiosas de oír la palabra de Dios. En esto vio 2 barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues en una de ellas, la cual era de Simón, pidióle que la desviase un poco de tierra. Y sentándose dentro, predicaba desde la barca al numeroso concurso. Acabada la plática, dijo a Simón: «Guía mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Replicóle Simón: «Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos cogido. No obstante, sobre tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, recogieron tan grande cantidad de peces que la red se rompía. Por lo que hicieron señas a los compañeros de la otra barca que viniesen y les ayudasen. Vinieron luego y llenaron tanto de peces las 2 barcas que faltó poco para que se hundiesen. Lo que viendo Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Y es que el asombro se había apoderado así de él como de todos los demás que con él estaban, a vista de la pesca que acababan de hacer. Lo mismo que sucedía a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No tienes que temer. De hoy en adelante serán hombres los que has de pescar». Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. Cura a un leproso. Estando en una de aquellas ciudades, he aquí un hombre todo cubierto de lepra, el cual, así que vio a Jesús, postróse rostro por tierra y le rogaba diciendo: «Señor, si tú quieres, puedes curarme». Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: «Quiero, sé curado». Y de repente desapareció de él la lepra, y le mandó que a nadie se lo contase. «Pero anda», le dijo, «preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda por tu curación según lo ordenado por Moisés, a fin de que les sirva de testimonio». Sin embargo, su fama se extendía cada día más, por manera que los pueblos acudían en tropel a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Mas no por eso dejaba él de retirarse a la soledad y de hacer allí oración. Cura a un paralítico.
Estaba Jesús un día sentado enseñando, y estaban asimismo sentados allí varios fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los lugares de Galilea y de Judea y de la ciudad de Jerusalén. Y la virtud del Señor se manifestaba en sanar a los enfermos. Cuando he aquí que llegan unos hombres que traían tendido en una camilla a un paralítico, y hacían diligencia por meterle dentro de la casa en que estaba Jesús, y ponérsele delante. Y no hallando por dónde introducirle, a causa del gentío, subieron sobre el terrado, y abierto el techo, le descolgaron con la camilla al medio delante de Jesús, el cual, viendo su fe, dijo: «Oh hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos empezaron a pensar mal, diciendo para consigo: «¿Quién es este que así blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Mas Jesús, que conoció sus pensamientos, respondiendo les dijo: «¿Qué es lo que andáis revolviendo en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, levántate», dijo al paralítico, «yo te lo mando, carga con tu camilla y vete a tu casa». Y levantándose al punto a vista de todos, cargó con la camilla en que yacía y marchóse a su casa dando gloria a Dios. Con lo cual quedaron pasmados y glorificaban a Dios, y penetrados de temor decían: «Hoy sí que hemos visto cosas maravillosas». Vocación de Mateo. Después de esto, saliendo afuera, vio a un publicano llamado Leví sentado a la mesa de los tributos, y díjole: «Sígueme». Y Leví, abandonándolo todo, se levantó y le siguió. Dióle Leví después un gran convite en su casa, al cual asistió un grandísimo número de publicanos y de otros que los acompañaban a la mesa. De lo cual murmuraban los fariseos y los escribas de los judíos, diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y con gentes de mala vida?». Pero Jesús, tomando la palabra, les dijo: «Los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No son los justos, sino los pecadores, a los que he venido yo a llamar a penitencia». ¿Por qué no ayunan sus discípulos? Todavía le preguntaron ellos: ¿y de qué proviene que los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, como también los de los fariseos, al paso que los tuyos comen y beben? A lo que les respondió él: ¿por ventura podréis vosotros recabar de los compañeros del esposo el que ayunen en los días de la boda, mientras está con ellos el esposo? Tiempo vendrá en que les será quitado el esposo, y entonces será cuando ayunarán. Poníales también esta comparación: nadie a un vestido viejo le echa un remiendo de paño nuevo, porque fuera de que el retazo rasga lo viejo, no cae bien el remiendo nuevo en el vestido viejo. Tampoco echa nadie vino nuevo en cueros viejos. De otra suerte, el vino nuevo hará reventar los cueros, y se derramará el vino, y echaránse a perder los cueros. Sino que el vino nuevo se debe echar en cueros nuevos, y así entrambas cosas se conservan. Del mismo modo, ninguno acostumbrado a beber vino añejo quiere inmediatamente del nuevo, porque dice: mejor es el añejo. Capítulo 6. Los discípulos arrancaban espigas. Aconteció también en un sábado, segundo primero, que pasando Jesús por junto a unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y estregándolas entre las manos comían los granos. Algunos de los fariseos les decían: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús, tomando la palabra, les respondió: ¿pues qué no habéis leído vosotros lo que hizo David cuando él y los que le acompañaban padecieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, y dio de ellos a sus compañeros, siendo así que a nadie se permite el comerlos, sino a solos los sacerdotes? Y añadióles:
el Hijo del Hombre es dueño aún del sábado mismo. Restituye una mano seca. Sucedió que entró otro sábado en la sinagoga y púsose a enseñar. Hallábase allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y los escribas y fariseos le estaban acechando a ver si curaba en sábado para tener en qué acusarle. Pero Jesús, que calaba sus pensamientos, dijo al que tenía seca la mano: «Levántate y ponte en medio». Levantóse y se puso en medio. Díjole entonces Jesús: «Tengo que haceros una pregunta. ¿Es lícito en los días de sábado hacer bien o mal? ¿Salvar a un hombre la vida o quitársela?». Y echando una mirada a todos alrededor, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Extendióla y la mano quedó sana. Mas ellos, llenos de furor, conferenciaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Elección de los apóstoles. Por este tiempo, se retiró a orar en un monte y pasó toda la noche haciendo oración a Dios. Así que fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 entre ellos, a los cuales dio el nombre de apóstoles, a saber, Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado el celador, Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. El sermón del monte, ocasión. Y al bajar con ellos se paró en un llano, juntamente con la compañía de sus discípulos y de un grande gentío de toda la Judea, de Jerusalén y del país marítimo de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y a ser curados de sus dolencias. Asimismo, los molestados de los espíritus inmundos eran también curados, y todo el mundo procuraba tocarle, porque salía de él una virtud que daba la salud a todos. Entonces, levantando los ojos hacia sus discípulos, decía: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os separen de sus sinagogas y os afrenten y abominen de vuestro nombre como maldito en odio del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de gozo, porque os está reservada en el cielo una grande recompensa. Tal era el trato que daban sus padres a los profetas. Mas ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo en este mundo. Ay de vosotros, los que andáis hartos, porque sufriréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque día vendrá en que os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando los hombres mundanos os aplaudieren, que así lo hacían sus padres con los falsos profetas». El sermón del monte, amor a los enemigos. Ahora bien, a vosotros que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. A quien te hiriere en una mejilla, preséntale asimismo la otra, y a quien te quitare la capa, no le impidas que se te lleve aún la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te roba tus cosas, no se las demandes. Tratad a los hombres de la misma manera que quisierais que ellos os tratasen a vosotros. Que si amáis, sino a los que os aman, ¿qué mérito es el vuestro? También los pecadores aman a quien los ama a ellos. Y si hacéis bien a los que bien os hacen, ¿qué mérito es el vuestro? Aún los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir recompensa, ¿qué mérito tenéis? También los malos prestan a los malos, a trueque de recibir de ellos otro tanto. Mas vosotros amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, sin esperanza de recibir nada por ello, y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno aún para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, así como también vuestro Padre es misericordioso. El sermón del monte. Contra los juicios temerarios. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis,
y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Dad abundantemente, y se os echará en el seno una buena medida, apretada y bien colmada hasta que se derrame. Porque con la misma medida con que midiereis a los demás, se os medirá a vosotros. Proponíales asimismo esta semejanza. ¿Por ventura puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el precipicio? No es el discípulo superior al maestro, pero todo discípulo será perfecto como sea semejante a su maestro. Mas tú, ¿por qué miras la mota en el ojo de tu hermano, no reparando en la viga que tienes en el tuyo? ¿O con qué cara dices a tu hermano, hermano, deja que te quite esa mota del ojo, cuando tú mismo no echas de ver la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y después podrás ver cómo has de sacar la mota del ojo de tu hermano. El Sermón del Monte, las buenas obras. Porque no es árbol bueno el que da malos frutos, ni árbol malo el que da frutos buenos. Pues cada árbol se conoce por su fruto, que no se cogen higos de los espinos, ni de las zarzas racimos de uvas. El hombre bueno, del buen fondo de su corazón saca cosas buenas, así como el mal hombre las saca malas del mal fondo de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué, pues, me estáis llamando Señor, Señor, siendo así que no hacéis lo que yo digo? El Sermón del Monte, epílogo. Quiero mostraros a quién es semejante cualquiera que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Es semejante a un hombre que, fabricando una casa, cavó muy hondo y puso los cimientos sobre peña viva. Venida después una inundación, el río descargó todo el golpe contra la casa y no pudo derribarla porque estaba fundada sobre peña. Pero aquel que escucha mis palabras y no las practica es semejante a un hombre que fabricó su casa sobre tierra fofa sin poner cimiento, contra la cual descargó su ímpetu el río y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Capítulo 7. Cura al criado del centurión. Concluida toda su plática al pueblo que le escuchaba, entró en Cafarnaúm. Hallábase allí a la sazón un centurión que tenía enfermo y a la muerte un criado a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, envióle algunos de los ancianos o senadores de los judíos a suplicarle que viniese a curar a su criado. Ellos, en consecuencia, llegados que fueron a Jesús, le rogaban con grande empeño que condescendiese. Es un sujeto, le decían, que merece que le hagan este favor, porque es afecto a nuestra nación y aún nos ha fabricado una sinagoga. Iba pues Jesús con ellos, y estando ya cerca de la casa, el centurión le envió a decir por sus amigos: Señor, no te tomes esa molestia, que no merezco yo que tú entres dentro de mi morada, por cuya razón tampoco me tuve por digno de salir en persona a buscarte. Pero di tan solo una palabra, y sanará a mi criado. Pues aún yo, que soy el oficial subalterno, como tengo soldados a mis órdenes, digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Así que Jesús oyó esto, quedó como admirado, y vuelto a las muchas gentes que le seguían, dijo: En verdad os digo que ni aun en Israel he hallado fe tan grande. Vueltos a casa los enviados, hallaron sano al criado que había estado enfermo. Resucita al hijo de la viuda de Naín. Sucedió después que iba Jesús camino de la ciudad llamada Naín, y con él iban sus discípulos y mucho gentío. Y cuando estaba cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, e iba con ella grande acompañamiento de personas de la ciudad. Así que la vio el Señor, movido a compasión, le dijo: No llores. Y arrimóse y tocó el féretro, y los que le llevaban se pararon. Dijo entonces: Mancebo, yo te lo mando, levántate. Y luego se incorporó el difunto y comenzó a hablar,
y Jesús le entregó a su madre. Con esto quedaron todos penetrados de un santo temor y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y esparcióse la fama de este milagro por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Embajada de Juan Bautista. De todas estas cosas informaron a Juan sus discípulos, y Juan, llamando a 2 de ellos, enviólos a Jesús para que le hiciesen esta pregunta: ¿Eres tú aquel que ha de venir o debemos esperar a otro? Llegados a él le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú aquel que ha de venir o debemos esperar a otro? En la misma hora curó Jesús a muchos de sus enfermedades y llagas y de espíritus malignos, y dio vista a muchos ciegos. Respondióles pues diciendo: Id y contad a Juan las cosas que habéis oído y visto, cómo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado aquel que no se escandalizare por causa mía. Elogio del Bautista. Así que hubieron partido los enviados de Juan, Jesús se dirigió al numeroso auditorio y hablóles de Juan en esta forma: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Alguna caña sacudida del viento? ¿O qué es lo que salisteis a ver? ¿Algún hombre vestido de ropas delicadas? Ya sabéis que los que visten preciosas ropas y viven en delicias, en palacios de reyes están. En fin, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, ciertamente, yo os lo aseguro, y aún más que profeta. Pues él es de quien está escrito: Mira que yo envío delante de ti mi ángel, el cual vaya preparándote el camino. Por lo que os digo, entre los nacidos de mujeres ningún profeta es mayor que Juan Bautista, si bien aquel que es el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo y los publicanos, habiéndole oído, entraron en los designios de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y doctores de la ley despreciaron, en daño de sí mismos, el designio de Dios, no habiendo recibido dicho bautismo. Contumacia de los judíos. Ahora bien, concluyó el Señor, ¿a quién diré que es semejante esta raza de hombres? ¿Y a quién se parecen? Parécense a los muchachos sentados en la plaza y que por vía de juego parlan con los de enfrente y les dicen: Os cantamos al son de la flauta y no habéis danzado. Entonamos lamentaciones y no habéis llorado. Vino Juan Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y habéis dicho: Está endemoniado. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe como los demás, y decís: He aquí un hombre voraz y bebedor, amigo de publicanos y de gentes de mala vida. Mas la sabiduría de Dios ha sido justificada por todos sus hijos. La pecadora unge a Jesús. Rogóle uno de los fariseos que fuera a comer con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se puso a la mesa. Cuando he aquí que una mujer de la ciudad, que era o había sido de mala conducta, luego que supo que se había puesto a la mesa en casa del fariseo, trajo un vaso de alabastro lleno de bálsamo o perfume, y arrimándose por detrás a sus pies, comenzó a bañárselos con sus lágrimas, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y los besaba, y derramaba sobre ellos el perfume. Lo que viendo el fariseo que le había convidado, decía para consigo: Si este hombre fuera profeta, bien conocería quién y qué tal es la mujer que le está tocando, que es una mujer de mala vida. Jesús, respondiendo a su pensamiento, dícele: Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro, respondió él. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a entrambos la deuda. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondió Simón:
me parece que aquel a quien se perdonó más. Y díjole Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me has dado agua con que se lavaran mis pies, mas ésta ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me has dado el ósculo de paz, pero ésta, desde que llegó, no ha cesado de besar mis pies. Tú no has ungido con óleo mi cabeza, y ésta ha derramado sobre mis pies sus perfumes. Por todo lo cual te digo, que le son perdonados muchos pecados, porque ha amado mucho, que ama menos aquel a quien menos se le perdona. Enseguida dijo a la mujer: perdonados te son tus pecados. Y luego los convidados se decían interiormente: ¿quién es este que también perdona pecados? Mas él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Capítulo 8. Mujeres que servían a Cristo. Algún tiempo después andaba Jesús por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios, acompañado de los 12 y de algunas mujeres que habían sido libradas de los espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. De María, por sobrenombre Magdalena, de la cual había echado 7 demonios, y de Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes, y de Susana y de otras muchachas que le asistían con sus bienes. Parábola del sembrador. En ocasión de un grandísimo concurso de gentes que de las ciudades acudían presurosas a él, dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su simiente, y al esparcirla, parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada, y la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre un pedregal, y luego que nació, secóse por falta de humedad. Parte cayó entre espinas, y creciendo al mismo tiempo las espinas con ella sofocáronla. Parte finalmente cayó en buena tierra, y habiendo nacido dio fruto a 100 por 1. Dicho esto, exclamó en alta voz: el que tenga oídos para escuchar, atienda. Preguntábanle sus discípulos cuál era el sentido de esta parábola, a los cuales respondió así: a vosotros se os ha concedido el entender el misterio del reino de Dios, mientras a los demás se les habla en parábolas, de modo que viendo no echen de ver, y oyendo no entiendan. Ahora bien, el sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los granos sembrados a lo largo del camino significan aquellos que la escuchan. Pero viene luego el diablo y se la saca del corazón para que no crean y se salven. Los sembrados en un pedregal son aquellos que, oída la palabra, recíbenla con gozo, pero no echa raíces en ellos, y así creen por una temporada, y al tiempo de la tentación se vuelven atrás. La semilla caída entre espinas son las que la escucharon, pero con los cuidados y las riquezas y delicias de la vida, al cabo la sofocan y nunca llegan a dar fruto. En fin, la que cae en buena tierra denota a aquellos que con un corazón bueno y muy sano oyen la palabra de Dios y la conservan, y mediante la paciencia dan fruto sazonado. Y añadió: ninguno después de encender una antorcha la tapa con una vasija ni la mete debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que dé luz a los que entran. Porque nada hay oculto que no deba ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y publicado. Por lo tanto, mirad de qué manera oís mis instrucciones, pues a quien no tiene, dársele ha, y al que no tiene aún aquello mismo que cree tener, se le quitará. Los parientes de Jesús. Entretanto, vinieron a encontrarle su madre y parientes, y no pudiendo acercarse a él a causa del gentío, se lo avisaron diciéndole: tu madre y tus parientes están allá afuera, que te quieren ver. Pero él dióles esta respuesta:
Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. La tempestad sosegada. Un día sucedió que, habiéndose embarcado con sus discípulos, les dijo: «Pasemos al otro lado del lago». Partieron pues, y mientras ellos iban navegando, se durmió Jesús, al tiempo que un viento recio alborotó las olas, de manera que, llenándose de agua la barca, corrían riesgo. Con esto, llegándose a él, le despertaron diciendo: «Maestro, que perecemos». Y puesto él en pie, amenazó al viento y a la tormenta, que cesaron luego, y siguióse la calma. Entonces les dijo: «¿Dónde está vuestra fe?». Mas ellos, llenos de temor, se decían con asombro unos a otros: «¿Quién diremos que es este que así da órdenes a los vientos y al mar, y le obedecen?». Cura al endemoniado de Gerasa. Arribaron en fin al país de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Luego que saltó a tierra, le salió al encuentro un hombre, ya de mucho tiempo atrás endemoniado, que ni sufría ropa encima ni moraba en casa, sino en las cuevas sepulcrales. Este pues, así que vio a Jesús, se arrojó a sus pies y le dijo a grandes gritos: «¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Ruégote que no me atormentes». Y es que Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese de aquel hombre, porque hacía mucho tiempo que estaba de él apoderado. Y por más que le ataban con cadenas y ponían grillos, rompía las prisiones y, acosado del demonio, huía a los desiertos. Jesús le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió: «Legión», porque eran muchos los demonios entrados en él. Y le suplicaban estos que no les mandase ir al abismo. Andaba por allí una gran piara de cerdos paciendo en el monte. Con esta ocasión le pedían que les permitiera entrar en ellos, y se lo permitió. Salieron pues del hombre los demonios y entraron en los cerdos. Y de repente toda la piara corrió a arrojarse por un precipicio al lago y se anegó. Viendo esto, los que los guardaban echaron a huir y fuéronse a llevar la nueva a la ciudad y por los cortijos, de donde salieron las gentes a ver lo que había sucedido. Y viniendo a Jesús, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio, y quedaron espantados. Contáronles asimismo, los que habían estado presentes, de qué manera había sido librado de la legión de demonios. Entonces todos los gerasenos, a una, le suplicaron que se retirase de su país, por hallarse sobrecogidos de gran espanto. Subiendo pues Jesús en la barca, se volvió. Pedíale a aquel hombre de quien habían salido los demonios que le llevasen en su compañía. Pero Jesús le despidió diciendo: «Vuélvete a tu casa y cuenta las maravillas que Dios ha obrado a favor tuyo». Y fuese por toda la ciudad publicando los grandes beneficios que Jesús le había hecho. La hemorroísa, la hija de Jairo. Habiendo regresado Jesús, salió el pueblo a recibirle, porque todos estaban esperándole. Entonces se le presentó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, el cual se postró a sus pies, suplicándole que viniese a su casa, porque tenía una hija única de cerca de 12 años de edad que se estaba muriendo. Al ir pues allá y hallándose apretado del tropel de la gente, sucedió que cierta mujer enferma desde hacía 12 años de un flujo de sangre, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, sin que ninguno hubiese podido curarla, se arrimó por detrás y le tocó la orla de su vestido, y al instante paró el flujo de sangre. Y dijo Jesús: «¿Quién es el que me ha tocado?». Excusándose todos, dijo Pedro con sus compañeros: «Maestro, un tropel de gentes te comprime y sofoca, y preguntas quién me ha tocado». Pero Jesús replicó: «Alguno me ha tocado, pues yo sé que de mí ha salido fuerza para ello». En fin, viéndose la mujer descubierta, llegóse temblando, y echándose a sus pies, declaró en presencia de todo el pueblo la causa por qué le había tocado, y cómo al momento había quedado sana. Y Jesús le dijo: «Hija,
tu fe te ha curado. Vete en paz. Aún estaba hablando cuando vino uno a decir al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no tienes que cansar ya al maestro. Pero Jesús, así que lo oyó, dijo al padre de la niña: no temas, basta que creas y ella vivirá. Llegado a la casa, no permitió entrar consigo a nadie, sino a Pedro y a Santiago y a Juan y al padre y madre de la niña. Entretanto lloraban todos y plañían a la niña. Mas él dijo: no lloréis, pues la niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, sabiendo bien que estaba muerta. Jesús, pues, la cogió de la mano y dijo en alta voz: niña, levántate. Y volvió su alma al cuerpo y se levantó al instante. Y Jesús mandó que la diesen de comer. Y quedaron sus padres llenos de asombro, a los cuales mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido.